Entonces veníamos diciendo que habíamos leído el cuento, lo habíamos comprendido, hemos hecho un resumen del argumento para ver si lo comprendieron. Ahora vamos a hacer el análisis de sus partes, vamos a desglosar el cuento como tal y después a escribir sobre ello. Voy a hacer una síntesis. Como ya habíamos dicho, el profesor ya se ha leído el cuento y ya sabe cómo predecir dónde habrá posibles malentendidos, vocabulario, por lo cual debe hacer un stop en el camino para hacer un checking for understanding. El profesor siempre empieza leyendo. Es mejor para que usted pueda modelar cómo se lee en español. Ellos están muy acostumbrados a que están leyendo en inglés y que les leen en inglés, pero no tanto en español. Así que nuestro modeling es clave. Bueno, entonces y particularmente al principio, hay que parar cada párrafo, casi no, menos de un párrafo, cada dos frases, ¿sí? Cómo es el ambiente que se está describiendo, cuál es la relación entre el padre y el hijo. Más adelante habla sobre, hay un organizador gráfico sobre las inferencias, esperar a que los niños hagan para que puedan parar un momentito, decantar eso en su cabeza, de pronto hablar con sus compañeros y empezar a inferir a ver qué está pasando. Usted puede oír algunas de las inferencias y volver a la lectura. ¿Qué pasa mientras se lee? Mientras se lee, se hacen variadísimas preguntas de comprensión para asegurarse que todos los estudiantes están entendiendo. No importa que la pregunta parezca bastante sencilla. Entre más preguntemos, más estudiantes estamos abarcando en esta primera lectura. Ya después habrán unos que no entienden de todas formas. Bueno, ya después hacemos nuestra diferenciación. La pregunta sobre el narrador. Se puede ir al mismo tiempo parando y hacer un cuadro en el tablero sobre las características del padre versus las características del hijo, por ejemplo. ¿Cómo se debe ver la antología de los estudiantes? Se debe ver así como esa. Se debe ver llena de apuntes, ideas principales subrayadas, circular las palabras que no entienden, señalar los recursos literarios que ellos van ya encontrando, preguntas, cosas que les parecen interesantes, todo. ¿Sí? Este no es el libro sagrado que nadie toca y nadie mira, no, esto no es un coffee table, de un libro del coffee table, no. Esto es para que ellos lo exploten. Esto no es un libro, es un workbook. Entonces tiene que tener muchos apuntes. Y así seguir con esa estructura mientras se da todo el cuento. Entonces, como ustedes pueden ver en nuestra antología, podemos parar y aquí en estos rectángulos podemos ver quién hizo qué, cuándo, dónde. Esto es como un descanso en el camino para recapitular todo lo que se lleva hasta ahora. ¿Sí? Aquí nos estamos dando cuenta que la gente va entendiendo y no va entendiendo y esto lo pueden hacer en grupos, es un buen detenimiento y después preguntar. Más adelante aquí también vemos cómo ya el padre se empieza a sentir mal y también podemos usar este organizador gráfico para para seguir viendo qué está pasando. Hay causas y efectos. Ellos también pueden hacer esto. Estos son organizadores gráficos que tienen que ver con los recursos literarios. No queremos tratar esto por ahora. Hoy estamos simplemente comprendiendo y organizando. Todavía no son los recursos. Entonces, al final del cuento, vamos a volver a la mano amiga que hicieron en el video y ustedes pueden preguntar cómo se puede relacionar la biografía de Quiroga con la obra del hijo. Pueden hacer una discusión en el grupo y pueden escuchar o pueden hacer una discusión completa, con el grupo completo. Y finalmente así se cierra el día de su primera clase de ficción. Estas son algunas ideas que usted puede tener para escribirlas en su propia
antología y así pues ya las tiene preparadas y no las tienes que estar pensando porque a veces a uno se le olvidan. Es mejor todo anotarlo porque así uno ya está tranquilo. La segunda clase. En esta clase se van a cubrir dos cosas, el movimiento literario y el análisis del cuento como tal. Entonces vamos acá a resumir el cuento y vamos a analizar las partes del cuento. Entonces vamos a encontrar las características del naturalismo. ¿Dónde se encuentran estas características? Una vez usted ha hablado de las características, perdón, del naturalismo, ¿sí? Cómo son, cuáles son, las ha explicado. Vamos a buscar esas características en el cuento específicamente. Entonces, ¿dónde están en los personajes? ¿Dónde está en el ambiente y en el espacio? ¿Dónde se ven los temas? Puede empezar por los personajes, que es bastante fácil, después en el ambiente y después, más evolucionado, los temas. Ok, una vez ustedes hayan hecho eso, pueden hablar del análisis del cuento. El análisis simplemente es desglosar el todo en sus partes. Entonces, en subtemas, la atmósfera, el tono, los símbolos, los personajes, los puntos de vista. Empezar por los personajes, que son las cosas que más les parecen a los niños fáciles de entender, y a los niños y a los adultos. Entonces podrían hacer un ejercicio como que todos en el tablero pongan un sticky note con las características del hijo. Y hacer lo mismo con el padre y escuchar y leer todo lo que dicen en el sticky notes y todos los estudiantes pueden ir tomando notas sobre eso. Luego de ello pueden hablar del tiempo, el tiempo que recurre donde recurre la acción, la trama. Por ejemplo, un padre deja ir a su hijo de cacería para darles cuenta más tarde de que tiene una noticia muy triste. El espacio, la selva de Misiones. Entonces, ustedes pueden hablar de, por ejemplo, en el tiempo, cómo se enlaza la historia del cuento en un momento contemporáneo, cuándo y cómo comienza, cómo y cuándo la narración proporciona información sobre los eventos que han llevado a la situación del momento narrado, cuáles son las relaciones entre el orden natural de los eventos de la historia y el orden que se presenta en la narración, cómo se presentan eventos recurrentes en la narración. Las narraciones establecen un sentido de momento presente en el que se cuenta la narración y un sentido del pasado de los eventos que se narran. Aunque es menos usual, las narraciones también se hacen en el futuro. Entonces, cuando ustedes hablan más adelante, bueno, esto sería el día, estos ejercicios ya dan para todo el segundo día. El tercer día es cuando ya queremos centrarnos en los temas. Entonces ustedes pueden hacer un ejercicio al principio como algo así, que ellos hagan frases con esas palabras, lo que quiera. Obviamente usted va manipulando las palabras, ¿sí? Yo aquí más o menos les di unos temas que yo sé, el tema confianza, tiempo, muerte, pero yo no se los quiero decir como tal. Quiero ver que ellos hagan frases para ver si con todo lo que ya hemos analizado tienen la posibilidad de hacer frases inteligentes que nos lleven a ver el tema. Entonces, vamos a hacer qué temas se pueden encontrar en el cuento. Eso lo pueden discutir y preparar con sus parejas y mirar cómo lo pueden encontrar. Entonces pueden hacerlo primero desde el punto de vista de los personajes, después desde la perspectiva de los símbolos, y al final una palabra como el tema, una palabra para el tema. Entonces, desde el punto de vista de los personajes, ellos tienen que discutir y hablar y después van a llegar a un acuerdo. Después, o sea, estos tres, cada uno se hace por ahí en 10 minutos. ¿Cuál es la postura de cada grupo de personajes en el cuento? Esta es otra discusión.
Sí, entonces básicamente lo que queremos es que los estudiantes estén llegando a esto, pero a partir de discusiones. Nosotros les damos la pista, pero ellos están discutiendo. Nosotros no les decimos, esta es la postura, esto es lo que piensan los personajes. No, nosotros simplemente es, ¿qué creen que piensan los personajes? Y ellos tienen toda la capacidad para hacerlo, así que no necesitamos decírselo. Entonces después podemos hacer el ejercicio otra vez desde la perspectiva de los símbolos. Entonces ellos en grupo están buscando, bueno, primero los símbolos. ¿Qué temas pueden haber con respecto a estos símbolos? Bueno, el símbolo de la escopeta, por ejemplo. Ok, entonces, ¿qué tema puede haber? El tema de la irresponsabilidad, de la confianza, de confiarse demasiado, lo que sea que ellos puedan llegar. Bueno, después, exacto, ¿qué símbolos hay en el cuento, por ejemplo? Entonces, si decimos, buscamos una discusión, todo el mundo primero sacamos los símbolos. Vamos paso por paso. Después de que los niños sacan los símbolos, ahora sí, no pueden cambiarse de lugar. ¿Cómo ese símbolo se liga a cierto personaje o algún tema? Entonces ahora ya tienen los símbolos y ahora cómo ese símbolo se relaciona con el niño o con el padre y eso a un tema. Y los niños siempre están discutiendo. Este ejercicio se hace en discusión. Y ya para finalizar vamos a hacer una palabra para el tema. Entonces, tienen todo ese análisis que han venido haciendo durante toda la clase. Entonces, ¿cuál podría ser ese tema que ellos? Nada es verdad ni es mentira, depende del cristal con que se mira, así que no hay un tema específico. Es algo que ellos puedan defender. Entonces, si es el amor, o si es la confianza, o si es la irresponsabilidad, o si es la locura del padre, desde que ellos puedan defender eso y apoyarse con evidencia y poder, sí, argumentarlo, está bien. Bueno, entonces, sí, aquí es donde estamos buscando que todos los niños piensen individualmente y digan, bueno, ¿cuál es el tema general del hijo? Y ese sería el fin de la segunda clase. Creo que ya es tercera, creo que me equivoqué, ya esta es la tercera. Y la cuarta clase, o tercera clase, vamos a hacerla sobre los recursos literarios. Dejen que ellos los encuentren, ellos ya saben esos recursos literarios, no necesitan encontrar los recursos literarios más difíciles del mundo, solo van a encontrar los que están alineados con nuestra unidad. Entonces, los recursos literarios los pongo al final, y esto simplemente soy yo, es porque yo prefiero que ellos encuentren los temas y hagan el análisis de la obra para que vean que el recurso simplemente está al servicio del tema y no el encontrar el recurso solamente por el recurso. Después ellos lo que hacen es listar como la lista del mercado. Eso, hay hipérbato, metáfora, símil, símbolo. Y ni lo saben conectar y no lo saben analizar. Entonces, si primero les enseñamos el tema y cómo encontrar, ellos van a decir, ah, ok, esta metáfora la usa el autor para evidenciar el problema entre el papá y el hijo, etc. Bueno, y hasta aquí es todo por hoy, así que ojalá les sirva y déjenme saber si tienen preguntas. Chao.